aproximarnos a la teoría de la comunicación desde esta asignatura introductoria, Teoría de la Comunicación 1, que es un lugar para pensar la noción de comunicación. No, las clases van a ser los días lunes de 9:50 a 11:20 y los días martes desde las 11:30 a la 1 de la tarde, ¿no? El día de hoy nos corresponde un poco aproximarnos al programa de la asignatura, una breve presentación y luego introducir el concepto de campo de estudios de la comunicación, ¿ya? Ojalá este sea efectivamente un espacio de comunicación, en el sentido de que podamos tener la posibilidad aquí de dialogar, ¿no? Esa es la idea. Así que por favor, empleen este espacio para presentar sus dudas, hacer las consultas, pedir las aclaraciones, pedir ejemplificaciones un poco, ¿no? Tratar de que el espacio sirva a sus propios intereses, ¿no? Así les pido por favor que no se sustraigan, ¿no? de la posibilidad que tenemos aquí de comunicarnos, de interactuar. No es lo mismo que la comunicación directa, pero bueno, es la situación que nos toca en este momento. Bueno, el curso este es ICOM 070, Comunicación, Teoría de la Comunicación 1. Vamos a partir leyendo algunos componentes, los descriptores básicos del programa. El programa está a su disponibilidad, ¿no? en el espacio del curso en Cibeduc MD. También fue colgado en el sistema de info alumno, de modo tal que ustedes pueden consultar en detalle el programa allí. No vamos a leer el programa en su totalidad, sino ver algunos componentes estructurales que son los más relevantes, ¿no? Y que orientan nuestro quehacer, establecen también nuestros compromisos y obligaciones. Voy a partir entonces compartiendo la pantalla para que hagamos esta lectura del programa. Ya. ¿Ven el programa? Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Sí se ve? Ya. Bueno, entonces estamos con esta presentación básica de los componentes más relevantes de este curso, Teoría de la Comunicación 1 y ICOM 070, ¿no? El profesor responsable al que tienen al frente, mi nombre es Rodrigo Mulián, Tesmer. En el programa está el mail institucional al cual me pueden escribir para cualquier duda. También pueden emplear los sistemas de mensajería interna de Cibeduc MD, ¿no? Y si no, me escriben al mail institucional rmoulian@uach.cl. Yo soy el profesor responsable de esta asignatura, la vengo dictando ya hace bastantes años. Una breve presentación del quien habla. Yo soy periodista formado en la Universidad Católica. Trabajé algunos años como periodista, pero la verdad es que en el curso de mis estudios descubrí que yo tenía una vocación intelectual que iba más allá de la comunicación, o por lo menos del ejercicio del periodismo profesional. Entonces, luego de trabajar, de ejercer en el campo del periodismo interpretativo un par de años,
luego del egreso. Previamente había trabajado también haciendo práctica, ¿no? Reemplazos, en fin, en la revista APSI, una revista bastante importante en los últimos años del gobierno militar, de la dictadura militar, digámoslo con todas sus letras, ¿no? Bueno, trabajé allí y decidí continuar estudios, me vine a Valdivia, acá cursé antropología, soy antropólogo profesional, licenciado en antropología. La verdad es que en la antropología he encontrado mi vocación, pero lo que hago es combinar en el campo de la antropología, ¿no? Los estudios de comunicación, de teoría de la comunicación. He venido usando largamente la teoría de la comunicación para pensar espacios de interacción intercultural, prácticas rituales, relaciones interculturales. Luego hice un máster en comunicación en la Universidad de la Frontera y un doctorado en metodologías de la investigación en la Universidad Complutense de Madrid. Digo esto un poco porque siempre el profesor, por su formación, su trayectoria, su práctica académica, por supuesto, impronta la asignatura, ¿ya? Ustedes van a ver en parte de la discusión que hagamos aquí sobre las concepciones de la comunicación, una mirada que intenta vertebrar las nociones de cultura, sociedad y comunicación, y un análisis de la comunicación como un dispositivo de mediación que hace posible la vida social sobre la base de la articulación de capitales culturales. Pero eso va a ser parte del devenir de la asignatura, que, como les decía, se impartirá los días lunes de 9:50 a 11:20 y de 11:30 a 13 horas. Ese es el horario. 9:50 los lunes y 11:30 empezarían las actividades los martes. Bueno, esta asignatura es un curso teórico que aproxima al estudiante al campo de estudios de la comunicación social, identificando paradigmas teóricos contrastantes, ¿no? Que tienen posiciones que son bastante relevantes dentro de este campo, y analizando las definiciones, modelos, programas de investigación que les caracterizan, ¿ya? Básicamente vamos a contrastar aquí tres grandes paradigmas de investigación: el paradigma de investigación de la comunicación de masa, sus concepciones, sus definiciones de la comunicación, los modelos, el lugar que tienen los medios en los procesos de comunicación. Luego vamos a analizar el paradigma interaccional pragmático, que supone un desplazamiento al estudio de las relaciones interpersonales, la comunicación cara a cara, ¿no? Los sistemas de relación, es un desplazamiento bien importante. Los modelos que caracterizan luego esta otra modalidad de comunicación, ya no una comunicación mediada, sino una comunicación interaccional. Y en tercer término vamos a aproximarnos a el paradigma sociocultural, que pone en el centro el problema del sentido, del significado en la comunicación, y las condiciones, por lo tanto, que hacen posible el intercambio de sentido, la participación en estructuras de significación. Esos son los tres grandes perspectivas teóricas que se intentan contrastar. ¿Para qué? Un poco para mostrar distintos enfoques, distintas concepciones, distintos modos de construir este objeto de estudio, ¿no? Que denominamos comunicación, ¿no? En esta asignatura la pregunta es: ¿qué entendemos por comunicación? ¿Qué se puede entender por comunicación? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus funciones o contribuciones, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que hacen posible la comunicación? El punto es que la respuesta
a estas preguntas han sido formuladas desde distintas perspectivas y con distintos presupuestos, con concepciones que difieren unas de otras. Es decir, nos encontramos con distintas perspectivas teóricas, distintos modos de comprender la comunicación, que aquí vamos a intentar contrastar en el desafío de tomar posición, ¿no? Y que ustedes puedan fijar su posición, puedan argumentarla y puedan fundamentar el por qué suscriben una u otra concepción de la comunicación. Bueno, ¿cuáles son las competencias a desarrollar? Es decir, lo que se espera contribuya en términos formativos la asignatura en ustedes, ¿no? Relativas al saber, competencias, por lo tanto, en términos cognitivos. Identificar los rasgos distintivos y diferenciadores de los paradigmas de la sociología de la comunicación de masa norteamericano, el enfoque interaccional pragmático y la perspectiva sociocultural de la comunicación. Vamos a ir mostrando también allí, en cada caso, un poco cómo estas perspectivas repercuten en América Latina, ¿no? Y cómo los latinoamericanos nos situamos en relaciones a ella en distintos momentos. Luego se espera también que puedan ir ustedes desarrollando un marco conceptual que les permita el análisis de la comunicación humana, considerando sus dimensiones, componentes, atributos, funciones, mediaciones. Es decir, que dispongan de recursos, herramientas conceptuales para el análisis de la comunicación, para poder describirla, para poder distinguir en ella elementos que se consideran relevantes, críticos para que ésta opere de modo efectivo, ¿no? Se trata, por lo tanto, de ir desarrollando ese marco conceptual. Relativas al hacer, asumir y fundamentar su posicionamiento teórico para el análisis de la comunicación. Yo, por supuesto, tengo un posicionamiento, pero cada uno de ustedes debe también desarrollar un posicionamiento, ¿no? Debe poder fundamentar cómo y por qué toma una decisión en relación a la comunicación. Por otra parte, se espera también que puedan analizar de un modo teóricamente fundamental la comunicación humana, identificando los factores críticos para el funcionamiento de estos procesos de comunicación. En términos actitudinales, se espera que el curso ayude a desarrollar una actitud analítica y reflexiva frente a la comunicación humana, que es lo propio de quien trabaja en comunicación. Debe, por supuesto, poder explicar de un modo fundamentado qué es lo que entiende por comunicación, cuáles son los componentes más relevantes, y esto es una capacidad reflexiva en torno a esta, una capacidad, por lo tanto, también analítica, que hace distinciones sobre los componentes que constituyen los procesos de comunicación. Bueno, en relación al perfil de egreso, el programa espera contribuir a la formación académica básica en el campo de la comunicación y propende al cuestionamiento epistemológico y prepara para la indagación, es decir, para la investigación científica de la comunicación. Por científica entendemos la investigación sistemática, ¿no? Fundada metodológicamente. Esos son los descriptores básicos del curso. Vamos a ver ahora el diseño general, no nos vamos a quedar en el detalle de cada una de las unidades, pero sí del diseño global, ¿no? El curso está diseñado en 4 unidades. Hay una primera unidad que nos aproxima al campo de estudio de la comunicación, la noción de campo, vamos a introducirla hoy día. Luego
este estudio de la configuración del campo, de las tendencias del campo, también se va a desarrollar a través de un ejercicio de estudios de agendas de investigación que les vamos a pedir que ustedes desarrollen grupalmente, que es investigar qué es lo que se está publicando en algunas revistas de comunicación de habla hispana, algunas de las cuales son chilenas, otras son latinoamericanas, algunas españolas. Y ustedes pueden elegir ahí qué revista les interese indagar, un poco para ver cuáles son los temas que están publicando. A través de los temas se van mostrando las agendas de investigación, qué es lo que quienes participan de este campo de estudio están haciendo, cuáles son sus intereses, cuáles son los tipos de problemas que abordan, cuáles son los objetos de estudio, ¿ya? Cuando vemos tendencias predominantes dentro de estas agendas, eso nos va dando una idea de cómo se configura este campo de estudio, ¿no? Es decir, cómo se organiza este espacio social donde trabajan quienes se dedican a la producción de conocimientos en torno a la comunicación. Esto es el campo de estudio, ¿no? Y vamos a decir que uno de los rasgos sustantivos de este campo de estudio de la comunicación es que es pluriparadigmático, es decir, que vamos a encontrar distintos paradigmas de investigación, distintos modos de aproximarse a la comunicación, distintos niveles en los cuales los investigadores, los estudiosos se sitúan, ¿no?, para estudiar procesos comunicativos. Entonces, bueno, una primera unidad es esta del campo. Ahí vamos a hacer esta referencia a estos paradigmas que hemos seleccionado. Por supuesto, esto es un recorte del campo. El campo de estudio de la comunicación es mucho más complejo, diverso, amplio, ¿no? En la selección, lo que hemos hecho es detenernos en algunos momentos que marcan la historia en la configuración de este campo de estudio, ¿no? Partimos con la sociología de la comunicación de masas norteamericana, porque ella tiene un papel inaugural en la configuración de este campo de estudio. Es allí donde por primera vez aparece la noción de comunicación en la constitución de programas de investigación y también de programas de estudio en las universidades norteamericanas, ¿sí? Y vamos a decir que esa configuración inicial de algún modo marca la historia del campo y creo que proyecta algunos de sus rasgos hasta el día de hoy. De algún modo impronta, ¿no? Esta idea del improntamiento está, corresponde a que los primeros años de vida, ¿no?, en el devenir de una disciplina, tanto como de una persona, ¿eh?, de algún modo definen su destino en el futuro. Dejan huellas que son persistentes y que se pueden ver hasta el día de hoy, ¿ya? Entonces, bueno, la segunda unidad corresponde precisamente a este momento, este paradigma de la comunicación de masas, el estudio, ¿no?, del papel de los medios de comunicación, los modelos llamados lineales, telegráficos, el modelo de la aguja hipodérmica, ¿no? Esa es la segunda la segunda unidad. Luego, la tercera unidad es un segundo paradigma que marca un cambio de giro bien importante, porque supone un desplazamiento del lugar desde donde se mira la comunicación, ¿ya? En el paradigma de la comunicación de masa, la atención está en las industrias culturales, ¿no?, en los más media, los medios masivos de comunicación. Y en cambio, en el enfoque interaccional pragmático se produce un emplazamiento del estudio de la concepción de la aproximación a la comunicación en las relaciones humanas, por lo tanto en la interacción cara a cara, una forma elemental, fundamental, básica, ¿no?, que es constituyente de nuestra experiencia diaria,
conformadora también de nuestra propia identidad, de quiénes somos, porque nos pone la comunicación en la red de relaciones sociales que habitamos, ¿no? En nuestros vínculos con otros y otras. Entonces, bueno, ese segundo momento va a marcar ese desplazamiento, con lo cual cambia también los modelos de comunicación, y nos podemos preguntar si cambia la definición o no de la comunicación. Eso va a ser parte de la discusión, ¿ya? Y ahí tenemos ya una tercera unidad, que es el enfoque interaccional pragmático, y el cuarto, el paradigma sociocultural y el estudio de las mediaciones, que es la incorporación entonces de el problema de la cultura, con esto el problema de las relaciones sociales de significación, de las prácticas de producción de sentido, el problema del significado, de la semiosis, ¿ya? Que queda ausente en los paradigmas anteriores. Eso es básicamente el recorrido. Algo que para ustedes es muy importante, ¿no? Que son las evaluaciones. El programa contempla 3 evaluaciones. Un ejercicio grupal, que es estudio de agenda de revistas de comunicación. Cada grupo elige una revista y tiene que analizar tantos números como integrantes tiene el grupo, de modo tal que si el grupo tiene 5 integrantes, estudia, por ejemplo, los últimos 5 números de la revista y hace un análisis de cuáles son los temas predominantes, cuáles son los niveles en los cuales se sitúa la propuesta de los artículos de investigación que publican estas revistas, los niveles de la comunicación, cómo se definen los objetos, en fin, de estudio. Eso tiene una ponderación de un 20%. Luego hay 2 controles que son individuales. Estos controles, que son pruebas, van a ser pruebas para la casa, ¿ya? Los vamos a poner de un día para otro, de modo tal que ustedes van a poder contar con todos los materiales. Son más bien ejercicios reflexivos de síntesis, ¿no? De comprensión de lo que estamos planteando y revisando, discutiendo, ¿no? en el curso. Cada una de estas tiene 40% de ponderación. Me dicen si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si hay dudas respecto a esto. En cuanto al trabajo, ¿ya sabe más o menos de cuánto va a ser o no? Perdón, ¿de cuánto? El trabajo grupal. Sí. ¿De cuánto sería el grupo? Entiendo que ustedes aproximadamente son como 30 personas, ¿no? 33 me han dicho. Pero hay que ver el número de inscritos. Entonces, como todavía ese numeral yo no lo tengo totalmente claro, sí, de colegas me han dicho que la promoción, por lo menos en cursos pasados, más o menos eran 33 personas inscritas, ¿no? Por lo menos así me decía Luis Cárcamo, que en un curso que los tuvo el año pasado, ese era el número de alumnos. Si fuera así, estamos hablando de que estamos hablando de grupos de 6 personas, algunos 6 por 5, 30, alguno podría tener 7, pero eso va a depender de ustedes, la verdad, ¿eh? Pero entre 5 a un máximo de 7 creo que puede funcionar, ¿ya? Si es que 2 grupos se interesan por una misma revista, estudiamos números consecutivos. La idea es que se explore un universo lo más amplio posible de números, ¿no? Y con eso nos hagamos una idea. Fíjense, este es un pequeño ejercicio de investigación, ¿ya? De observación de la realidad, para decirnos, oye, mira, ¿qué es lo que las revistas de investigación que se publican en castellano están editando, están presentando como productos que nos presentan
resultados de procesos de estudio regulados metodológicamente. Entonces va a depender del numeral del curso, en relación a esa pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla, porque creo que aquí están los rasgos básicos, los que me interesaba compartir. El programa es bastante más extenso, contiene un detalle de cada una de las unidades, ¿no? De las lecturas de las unidades, pero ustedes pueden consultarlo directamente. Solo decir que para la primera unidad se han seleccionado 2 lecturas básicas, ¿no? Una de una autora brasilera, María Inmaculata Vasallo de López, que es reflexiones sobre el estatuto disciplinario del campo de la comunicación. Ahí aparece desarrollado la noción de campo, esta idea de que este campo se fue constituyendo, si bien con una vocación disciplinaria, alimentado con la participación de personas que migran, que vienen de distintas matrices disciplinarias y que por lo tanto el estudio de la comunicación siempre supone un grado de transdisciplinariedad y en realidad se aboga por un modelo de aproximación que sea transdisciplinario, es decir, que el tema de la comunicación no es patrimonio exclusivo, como comprenderán, de los comunicólogos, ¿no? Hay que decir que esta disciplina se constituye tardíamente y en algunas partes todavía no termina de institucionalizarse de un modo pleno, pero por supuesto es interés también de sociólogos, antropólogos, lingüistas, filósofos, ¿no? Que hacen aporte, semiólogos, ¿no? Entonces, hay una reflexión sobre la noción de campo y la segunda lectura es de un libro de metodología de Hernández Fernández y Baptista Sampieri, Metodología de la Investigación, pero es un capítulo sobre el concepto de teoría, ¿ya? Porque lo que vamos a ver aquí son distintas perspectivas teóricas, que comprenden de modo diferencial la comunicación. Esas son las lecturas seleccionadas para esta primera unidad. El control de los contenidos de esta unidad va a ser en la primera prueba, ¿no? No se va a controlar de un modo específico la lectura, sino la idea es que la lectura acompañe su aproximación a los temas que desarrollamos en el programa. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Preguntas, comentarios. Yo tengo una consulta sobre esos textos. Van a estar en Cibeduc, ¿cierto? Sí, ya están. Por lo menos los de la primera unidad ya están. Voy a asumir los de las próximas seguramente hoy día o si no durante la semana, porque voy a salir también hoy día, estoy saliendo fuera de la ciudad a realizar trabajo de campo. Yo parte de las actividades que desarrollo, aparte de la docencia, es investigación, y si bien el contexto no es muy favorable para esto, tratamos de continuar nuestras tareas dentro de lo que es posible. Ya en este rato estoy ejecutando un proyecto de investigación Fondesit que estudia patrones transculturales en la modelización sociosemiótica de símbolos naturales copresentes en el Gualmapu. Entonces voy a hacer trabajo de campo en Lago Ranco para estudiar paisajes simbólicos en sus archivos etnográficos. Bueno, entonces en el transcurso de eso voy a seguir subiendo parte de la bibliografía. La bibliografía efectivamente va a estar en la página, digamos, el espacio del curso en Cibeduc MD. Y ya está ahí colgado las 2 primeras lecturas a las cuales hice referencia. ¿Ya? Hay un libro que es sobre el campo
de la comunicación en América Latina, y en ese libro está el texto de María Inmaculata Vasalla de López, que es una famosa epistemóloga de la comunicación brasilera, es una autora bien destacada, vale la pena tenerla en mente. Y el libro es bien, en general es bien interesante para quienes quieran echarle una mirada, porque ahí tenemos un conjunto de autores latinoamericanos que están diciéndonos, oye, mira, ¿cómo se constituyó este campo de estudio en América Latina? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cómo ha sido la evolución del campo de la comunicación en América Latina? Y luego el otro texto sobre la noción de teoría, porque un modo de aproximarnos a este campo es contrastando perspectivas teóricas. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? No, profesor, ¿fecha? ¿Como fechas tentativas para los trabajos? A ver, las fechas tentativas en estamos hablando de que en unas 3 semanas más, al término de unas 3 semanas más se entregaría el primer trabajo, pero vamos a hablar de la fecha de entrega del primer trabajo en la segunda sesión, donde vamos a poner las condiciones, ahí vamos a concordar esa fecha, pero estamos hablando de, digamos, a partir de que demos el trabajo, que eso va a ser el día lunes próximo, ese va a estar destinada la sesión a aproximarnos a las revistas, ¿no? A su historia y al trabajo, y a la metodología de trabajo. Ahí vamos a fijar la fecha, pero estamos hablando a partir de entonces unas 3 semanas. A mediados del semestre vamos a hacer el primer control, y al término, al cierre del semestre, hacemos el segundo control. Y claro, por supuesto, esto va a depender, esperemos que tengamos suerte, que no haya demasiadas interrupciones, eventos imprevistos, y que podamos trabajar bien. Si trabajamos bien, mi idea es poder terminar dentro de diciembre. O sea, esto es un semestre corto. En los controles también he pensado, si es que a alguien no le va bien, va a haber instancias recuperativas, ¿ya? Y como les dije, son controles más bien reflexivos, comprensivos, no respuesta de prueba, digamos, en tiempo directo, sino que hay un tiempo diferido para que ustedes puedan elaborar de un día para otro su respuesta. Eso. Profe, una pregunta como más técnica. ¿El link de la clase, de esta clase va a ser el mismo para todas las clases? ¿O nos va a ir enviando? No, voy a ir cambiando, voy a ir subiendo semana a semana los links de las 2 sesiones. Porque tuve malas experiencias en unos cursos de posgrado, cuando partimos trabajando con Zoom, tuvimos un problema de que nos intervinieron el link, se metieron otras personas, interrumpieron perjudicaron las actividades. Estábamos recién partiendo y parece que había gente que un poco exploraba en las debilidades de Zoom, y nos tocó esa mala suerte. Entonces, por una parte tuvimos interferencia y tuvimos pérdida de continuidad del link. Entonces prefiero ir linkeando semana a semana, lo cual requiere que ustedes estén atentos. Yo voy a subir la información a través del canal de Cibeduc. Les llegó por lo menos la invitación para esta sesión. Así cada semana les va a llegar la invitación para las 2 sesiones. Yo voy a programar juntas las 2 sesiones, entonces en una misma comunicación les voy a decir, oye, el link para el próximo día lunes el del día martes este otro. ¿Ya? En términos metodológicos vamos a trabajar acá, bueno, con clases expositivas, esto acompañado de lectura, y la idea es que podamos hacer algunos también conversatorios, ¿ya? Es decir, que no sea en términos estrictos una exposición, sino que un espacio, ojalá,
¿sí? Porque esto depende de ustedes, depende de su colaboración, que podamos dialogar un poco sobre estas perspectivas. Las distintas aproximaciones nos van a brindar una mirada sobre la comunicación. La idea es que podamos discutir, dialogar, no discutir, dialogar, intercambiar puntos y reflexionar en conjunto, que es lo que toca en la universidad como tarea fundamental, ¿no? Desarrollar un ejercicio reflexivo sobre lecturas, perspectivas teóricas, autores, corrientes de pensamiento sobre la comunicación, ¿ya? Intercambiando puntos de vista. Yo les voy a formular algunas preguntas respecto a las fortalezas y límites de estas distintas perspectivas. Entonces, bueno, si lo hacemos así, no debiera ser tanta materia, sino que no es tan extensivo el curso, ¿ya? Pero por supuesto, como es corto, como es de estrecha duración, sí va a tener cierta intensidad. Entonces esperamos poder ver estos tres paradigmas con algún nivel de profundidad y deteniéndonos en los rasgos sustantivos de cómo cada uno de ellos, fíjense, va a concebir a la comunicación. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a introducir la noción de campo, ¿ya? De campo de la comunicación social, para lo cual se requiere comprender esta categoría propuesta por un famoso cientista social francés, Pierre Bourdieu, quien elabora la noción de campo para referir, para designar, ¿no?, a el modo como se organiza el espacio social en dominios diferenciados que tienen cierto grado de especialización. Y esto supone un proceso de autonomización de dominio para atender a necesidades específicas. Este es un proceso propio de la modernidad, la constitución de instituciones que se dedican, se abocan a tareas específicas, la emergencia de un conjunto de reglas que son propias para ese dominio social, es decir, un proceso de estructuración. Voy a compartirles un PowerPoint que va a acompañar mi relato de esto. Vamos a partir acá con la noción de campo en Pierre Bourdieu. Ya, a ver si es que puedo ampliar un poquito más esto. Tengo acá la interferencia. Espérense un poquito. Justamente. Ups. Bueno. Tengo una pequeña interferencia en el sistema que no me permite ampliar el power. Pero bueno, ¿ven el power? ¿Se ve bien? Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, perfecto, ya. Entonces, hoy día nos aproximamos a la noción de campo de estudio de la comunicación. En la noción de campo es el modo como se estructura un espacio social para atender a actividades específicas, es decir, se constituye en un conjunto de reglas, un modo de producción específico, un modo de organización del trabajo. Pierre Bourdieu va a decir también un capital específico, lo que distingue a la noción de campo de campo social es que cada campo, por ejemplo, el campo político, el campo religioso, ¿no?, trabaja sobre un capital específico, ¿ya? El campo económico tiene como capital, por supuesto, la fuerza de trabajo, el dinero, ¿no?, como expresión de acumulación del trabajo.
El político, la capacidad de influencia expresada en la atracción de votos en procesos de elección democrática, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada campo social tiene un capital específico. El campo de la ciencia tiene como capital el conocimiento. Lo que cultivamos quienes nos dedicamos al estudio es saberes. Ahora, lo interesante de esta noción de campo es que junto con la idea de estructuración, es decir, de la emergencia de un conjunto de reglas que organizan el trabajo, el sistema de producción que es específico a este dominio social, este se expresa como un lugar de confrontación de fuerza, ¿ya? Porque los distintos actores que participan de él disputan su posición en el campo, tratando de ganar influencia, atraer recursos, asumir una posición dominante, de modo tal que los dominios sociales son también espacios de disputa en torno a los intereses de los actores institucionales e individuales que participan en él. Hay distintos tipos de campo, decíamos, político, campo religioso. Esta idea de la disputa se expresa con bastante nitidez en él. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el campo político, ¿no?, constituido por un conjunto de instituciones, que son los partidos, que disputan la influencia sobre el electorado. Y lo que vamos a ver en este campo social es precisamente la confrontación de puntos de vista sobre lo público, ¿no? En el campo religioso vamos a ver también distintas ofertas, ¿no? O sea, hoy día se emplea la metáfora del mercado de la fe, porque tenemos distintas instituciones que ofrecen bienes de salvación, tratando de atraer a fieles, ¿no? Cada uno de los campos, el campo educacional también, ustedes pueden ver, por ejemplo, el campo universitario chileno con distintas instituciones que disputan su posición dentro del ranking, ¿no? Que compiten entre ellas en su capacidad de atraer a estudiantes, de ganar proyectos de investigación, ¿no? La noción de campo tiene este componente que supone la competencia, la disputa, la confrontación, la oposición, la discusión, el debate, ¿no?, en torno a el acceso de los recursos, en torno a la gestión también de el capital específico que se cultiva en ese campo, ¿ya? Por lo tanto, la noción de campo alude al modo como se va a estructurar un dominio social para atender a ciertas necesidades y por lo tanto cómo se organiza el trabajo allí, pero también el modo como se va a expresar la confrontación de fuerzas que constituyen este campo, el modo como se regula, administra y expresa el conflicto, la disputa en torno a intereses y posiciones dentro de este campo. No son dos rasgos sustantivos. Por lo tanto, si lo llevamos al campo de estudio de la comunicación, vamos a decir que también es un espacio regulado, un espacio estructurado, un espacio institucionalizado, es decir, donde vamos a ver distintas instituciones operando, pero también un espacio de disputa en torno a concepciones de la comunicación y en torno a recursos para poder realizar trabajos en el campo de la investigación, de la docencia, ¿no?, o del arte de la comunicación, de la puesta en uso de las competencias, ¿ya? Eso es lo creo que hace interesante el campo. Cuando hablamos entonces de un campo académico, vamos a ver, vamos a aproximarnos a un campo de discusión, ¿no?, en torno a lo que se considera que es este objeto de estudio que es la comunicación, ¿ya? La noción de campo... Perdón que le interrumpa, pero le quería preguntar, ¿qué pasa con algún campo, por llamarlo así, que sea interseccional,
como por ejemplo sea, no sé, una fusión de dos campos, puedan ser tres, por eso la interseccionalidad. ¿Qué pasa con eso? ¿Debe tener alguna denominación específica o se van a tratar como por separado tal y tal campo, pero reconociendo que tiene relación entre sí? ¿Cómo funciona eso? Oye, perdón, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Natalia. Natalia. Natalia Vargas. Oye, muy buena tu pregunta, ¿eh? Quiero decirte eso. Mira, Gracias. una de las teorías o rasgos propios del proceso de modernización, ¿m? Está dado por lo que se denomina la autonomización de dominios de actividad, ¿ya? Porque lo propio del periodo previo al moderno, es decir, la Edad Media, es que es la centralidad de la religión, ¿no? Una especie de eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Es un teocentrismo, ¿no? Es decir, la fe constituye el punto de articulación del conjunto de las actividades, de modo tal que cada una de las esferas de la vida social giran en torno a esta. Existe una determinación de este campo del religioso, y la modernidad, en cambio, supone proceso progresivo de autonomización, de creación de reglas, de funcionamientos que son propios y distintivos de distintos dominios del quehacer, de modo tal que se va autonomizando progresivamente la esfera de lo político, de lo económico, ¿ya? De lo jurídico, se van constituyendo como campos diferenciados, pero por supuesto, esto en términos analíticos, porque los distintos componentes están articulados, son parte de un sistema social, ¿no? Si pensamos la sociedad como un sistema, estos dominios son subsistemas de esto, ¿no? Que se encargan de la regulación de actividades específicas, y todos están regulados entre sí, están, digamos, interactúan entre sí, están articulados unos con otros a través de sistemas de normas que son a veces explícitas o implícitas, ¿ah? A través, por lo tanto, del tejido articulador de la cultura o del sistema normativo, ¿ya? Evidentemente, por ejemplo, en el campo de la comunicación social, los medios tienen relación con primero, no solo se encargan de la producción de comunicación, sino son además empresas, por lo tanto son parte o por lo menos parte de ellos, parte importante de ellos, ¿no? Son parte también del sistema económico, ¿no? Y tienen influencia política y participan como actores políticos. De hecho, lo que ocurre es que digamos, los partidos políticos, las fuerzas políticas, los actores políticos, muchas veces se encargan de acceder al dominio de medios de comunicación para tener influencia, de modo tal que efectivamente cada uno de estos dominios o campos, ¿no? Están relacionados unos con otros al interior del sistema social. La operación de esta categoría es para el análisis de cómo funciona, ¿no? Un subdominio específico del orden social. ¿Ya? Tiene un carácter analítico, pero por supuesto tenemos que tener presente esto que llamaste la interseccionalidad, lo que podríamos llamar la articulación, la vinculación de los distintos campos. Cuando veamos el campo de estudio de la comunicación o el campo de la ciencia, por ejemplo, ¿no? La ciencia como un dominio social. Por supuesto, la ciencia tiene vinculaciones con la política. De hecho, es regulado por el sistema político. Entonces, claro, cada uno de estos campos también tiene articulaciones y hay que ver cómo se regula. O sea, cuando estudiamos un campo, estudiamos cuáles son las reglas que son específicas para la organización del trabajo de ese campo, ¿ya? Y si empezamos a analizar, por ejemplo, el campo de la comunicación social, vamos a ver que en nuestro país, por ejemplo, funciona bajo reglas de mercado, por lo tanto está articulado al sistema económico, por ejemplo, ¿no? Que tiene fuertes vinculaciones con el sistema político, ¿eh? que Profe, es regulado a través de leyes y por lo tanto hay componentes jurídicos. ujú. ¿Mm?
Entonces, el estudio de cada campo supone el análisis de cuáles son las reglas de funcionamiento de esto. En el análisis de esas reglas de funcionamiento, uno se puede dar cuenta cuáles son esas articulaciones dentro del campo. Bueno, la noción de campo, no sé si con eso respondo a tu pregunta o... Sí, profe, de hecho sí, que como que solamente quería hacerle el comentario, pero sí me quedó muy claro en la respuesta. Claro que está la vinculación y va a existir, solamente como modo de comentario, si es que tiene algo para decir al respecto, igual, por ejemplo, lo que usted decía de que hay alguien que está, no sé, en un campo político, pero se superpone al campo de la comunicación para tener influencias. ¿Qué pasa con eso cuando hay algo establecido de que un campo, por ejemplo, tenga mayor relevancia o pueda tener una incidencia mayor que otro campo, entonces se superpone? ¿Por qué sucede eso? Bueno, por supuesto que hay predominancias, ¿no? Y finalmente el gran articulador en los sistemas socioculturales modernos es el sistema jurídico, ¿no? Que se regula, digamos, se regula políticamente. Jurídico, estamos hablando del campo de leyes, ¿no? No el judicial, sino que el cuerpo normativo. El gran órgano regulador en los sistemas democráticos son los sistemas políticos modernos, son las constituciones, ¿ya? Que nos va a hablar cómo, por ejemplo, se articula la economía con la política, las características de cada uno de O sea que sería como estos dominios. por los rasgos que tiene, ¿cierto? Como de su O sea, si tú funcionalidad. me preguntas, es claro, por ejemplo, que en nuestro país el mercado tiene un peso que es preponderante en el sentido de que regula la producción de todos los campos. Pero esto es una decisión finalmente de política jurídica, del sistema legislativo, ¿no? Del conjunto de cuerpos legales que dispone el Estado, que nos habla de cómo funcionan cada uno de estos campos. ¿Ya? Eso. Gracias. Por eso es tan importante el periodo que vivimos, por eso es tan importante la Constitución, porque precisamente nos establece un modelo de orden social. ¿Cómo se administran los distintos subcampos? ¿Cuál es la importancia que tiene cada uno de ellos? Y el campo de la comunicación no está ajeno a ello. De hecho, nuestro campo de trabajo se regula jurídicamente a través de cuerpos legislativos, ¿no? De leyes que se debaten y se enuncian en el cuerpo legislativo, digamos, a partir de las normas preexistentes y con el sistema, con un sistema electoral que está preestablecido, ¿no? Ahora, no, creo que es importante destacar respecto a la noción de campo, tal como la piensa Bourdieu, de dónde viene, porque permite entender uno de los componentes que son sustantivos para Bourdieu en el campo, que es, el campo es no solo un espacio estructurado, sino también un espacio de confrontación de fuerza, ¿ya? Y esta idea viene de el dominio disciplinario de la física, de la noción de campo gravitacional, fíjense, ¿no? Que es la fuerza de atracción que tienen los distintos cuerpos físicos en función de su masa, ¿ya? La masa de un cuerpo físico produce un tipo de fuerza de atracción, ¿no? Es la fuerza de gravedad. El punto es que esa fuerza de gravedad se ejerce sobre otras entidades físicas que están a su alrededor, ¿ya? Por lo tanto, hay una interacción entre los distintos elementos del espacio físico. Esta idea, ¿no? de esa fuerza de gravedad que influye, que implica entonces esta capacidad de atracción o en algunos casos de repulsión
de unos cuerpos sobre otros, que define, por lo tanto, el movimiento y la existencia de cada una de estas entidades físicas en el espacio, ¿no? Es la que lleva a el análisis de otros dominios sociales. Entonces, nos dice, no solo es que esté estructurado, sino que dependiendo de las reglas de estructuración, las instituciones y los actores van a ejercer fuerzas al interior de ese campo para desarrollar su actividad. Y eso implica, por supuesto, cierto grado de disputa, de competencia, podríamos decirlo, ¿no? Y esta idea de la competencia, de la disputa, del debate, ¿no? De la lucha, e incluso podríamos decir, por la hegemonía y la sustitución en las posiciones de poder, se expresan también en el campo de la ciencia, ¿ah? Donde podemos ver, ustedes me decían, algunos vienen del curso de el profesor Pablo Villarroel, donde seguramente los va a hacer leer a Thomas Kuhn, ¿no? Las revoluciones, la historia de las revoluciones científicas y el concepto ahí de paradigma, es decir, la confrontación entre paradigmas. La disputa, por lo tanto, por modelos de investigación, perspectivas, concepciones teóricas respecto a qué es lo que entendemos por comunicación. ¿Ya? Entonces, no es solo la noción de campo, no es solo estructuración, no son solo reglas de juego, sino un espacio de confrontación de fuerza, porque los distintos actores institucionales tienen intereses que se contraponen con los de otros actores institucionales y que disputan su posición de centralidad, privilegio dentro del campo. Eso es lo que expresa la noción, la teoría de campo. Si pensamos el campo de la comunicación, de la comunicación social, podemos decir que este se compone por el conjunto de instituciones que se dedican al estudio de la comunicación, a la enseñanza de la comunicación, a la práctica de la comunicación social. Y podemos distinguir luego una serie de subcampos al interior de este dominio social, ¿no? Que es el campo de trabajo de la comunicación social. 3 subcampos. El campo de la ciencia de la comunicación o el campo de estudio de la comunicación, que se dedica a la producción de conocimiento, ¿no? Y conocimientos que se expresan en productos, que son, por ejemplo, libros, revistas, proyectos adjudicados. El campo de enseñanza de la comunicación, cuyo capital son los programas que logra instalar, ¿no? Estamos pensando en nuestro país, por ejemplo, las universidades, los institutos técnicos profesionales, que algunos de ellos se dedican a impartir carreras técnicas en artes de la comunicación, ¿ya? Crean programas que ofrecen en el mercado. Y por supuesto disputan su posición. Podemos ver acá en nuestro espacio, ¿no? El lugar que tiene la Universidad Austral. Ustedes pueden ver que constituye efectivamente una institución que tiene un lugar central en el campo de la educación superior en nuestra región, o incluso en el sur de Chile, ¿sí? Por sus resultados. Y el campo profesional, ¿no? Donde se practican las artes de la comunicación, es decir, el uso de los conocimientos teóricos puestos al servicio de una praxis concreta, cuyo capital son las audiencias. No solo generar productos comunicativos, sino lograr que esos productos comunicativos tengan lectores, tengan consumidores, tengan audiencia, ¿ya? Cada uno de estos subcampos se expresa, por lo tanto, también como un espacio donde hay reglas específicas y hay un juego de fuerza entre los distintos actores institucionales que participan en ello y que tienen distintas posiciones, ¿eh? Y que luchan por mejorar su posición, aumentar sus posibilidades. Bueno, dentro de este campo genérico de la comunicación social, a nosotros nos interesa el campo de estudio de la comunicación,
que es el lugar donde se producen saberes, conocimientos sobre la comunicación, porque, bueno, una cuestión sustantiva para quien estudia comunicación, ya sea en una perspectiva teórica o aplicada, es la pregunta sobre el objeto. ¿Qué es la comunicación? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus puntos críticos? ¿No? Y la respuesta a esta, decíamos, se ha desarrollado desde distintas perspectivas, ¿no? Por lo tanto, hay también aquí un espacio de debate, de disputa respecto a qué es lo que entendemos por comunicación, cuál es el nivel de análisis más relevante para entender los procesos de comunicación en las sociedades contemporáneas, ¿no? Este campo se constituye, por lo tanto, por el conjunto de instituciones que se dedican a la producción del conocimiento. ¿Cuáles son esas instituciones? Estamos hablando de universidades, de organizaciones no gubernamentales, de algunas corporaciones de derecho público o privado, y también de agencias de investigación, ¿no? Que proveen recursos, que organizan programas de investigación, ¿ya? Todos estos participan dentro de ellos. En este campo de estudio, ¿ya? Las instituciones asumen o desarrollan programas de investigación a partir de paradigmas, ¿no? de estudio. Entonces, un modo de diferenciar el modo como se plantean los distintos actores es estudiar cuáles son los paradigmas de investigación que estos desarrollan, ¿no? La noción de paradigma refiere al conjunto de las proposiciones, de las concepciones respecto a la tarea del conocimiento, es decir, concepciones epistemológicas, que es lo que se entiende por conocimiento, cómo se produce el conocimiento, por posiciones teóricas respecto al objeto específico, un modo de construir ese objeto y de situarse frente a él, de analizarlo y de explicarlo, y también por opciones metodológicas, un modo específico de producir evidencias para poder describir a este objeto. Esos son los que constituyen, son componentes de esto que llamamos paradigma de investigación. El conjunto, van a decir otros autores, el conjunto de las realizaciones científicas que son compartidos por los miembros de una comunidad, ¿ya? Los paradigmas de comunicación, por lo tanto, son un conjunto de presupuestos, de concepciones, de modelos, ¿no? De definiciones que son empleados por comunidades académicas situadas en el tiempo y en el espacio. Y vamos a ver que estas son diversas. Uno de los rasgos que caracteriza a las ciencias sociales es el ser pluriparadigmática. Es decir, que vamos a ver en distintas ciencias sociales múltiples paradigmas operando simultáneamente, que por lo tanto eso nos lleva a esta idea de la confrontación de fuerzas, de la disputa por la hegemonía en términos de la influencia, ¿no? Científica, por la capacidad de traer adhesiones, por la capacidad de captar recursos, de publicar, por la recepción y la recepción que tienen sus productos, ¿no? Y como les decía, aquí en la asignatura vamos a ver tres paradigmas: el paradigma de la comunicación de masa, el paradigma de la comunicación interaccional, interpersonal, y el paradigma sociocultural, el paradigma de las mediaciones, de la articulación entre comunicación, sociedad y cultura. Ese es básicamente el itinerario, ¿no? El estudio del campo de estudio es un estudio, por lo tanto, un análisis de la posición, las características, las visiones de cada uno de estos paradigmas. En estos paradigmas, la noción de teoría tiene un lugar central. En realidad la teoría es el punto, vamos a decir, articulador de estos
paradigmas. Cuando hablamos de paradigmas de investigación, cada uno de estos paradigmas de investigación asume una perspectiva teórica respecto a la comunicación, ¿ya? Es decir, un modo de entender la comunicación, un modo de definir la comunicación. Esto es un modo de construir el objeto de estudio de aquello que llamamos comunicación, ¿ya? Lo define, lo analiza, con esto identifica los componentes que se consideran más relevantes, formulan modelos que esquematizan las relaciones entre estos componentes, explican cuáles son sus funciones, ¿ya? Fíjense que aquí al hablar de teoría ponemos la imagen de un ojo, ¿ya? Como metáfora. La noción de teoría, que decíamos ocupa un lugar central dentro de estos paradigmas de investigación, corresponde al modo como se organiza el conocimiento en la ciencia, ¿ya? Las teorías son, por lo tanto, productos, son resultados de procesos de investigación, son estructuras sociales de conocimiento, ¿ya? Asumen características textuales, ¿ya? Y es, por lo tanto, la expresión de los resultados del conocimiento. El teoros es la mirada inteligible. Si vamos a la etimología del concepto de teoría, ¿ya? Teoros es el espectador que reflexiona sobre algo que está viendo, un sujeto observador. Por lo tanto, es una mirada reflexiva, una mirada que organiza el mundo. Eso es lo que hace la teoría, ¿ya? La teoría la podemos definir como un sistema de proposiciones conceptuales, ¿no? Que nos brinda una mirada sistemática sobre el comportamiento de una zona de la realidad, con el propósito de poder describir, analizar, explicar, ¿eh? Esa zona de la realidad o ese fenómeno que aborda, es decir, el objeto de estudio específico de la teoría. Y esto nos permitiría poder resolver problemas que enfrentamos en este campo de realidad, ¿ya? Como les decía, las teorías son el modo como se organiza el conocimiento en la ciencia, ¿ya? Estos van a ser serie de proposiciones conceptuales. Por lo tanto, la unidad básica de la teoría son los conceptos, que son representaciones generales abstractas de un determinado objeto. Es el modo como definimos los objetos. Las teorías nos van a proveer, por lo tanto, un conjunto de definiciones de los elementos que componen una zona de la realidad, ¿ya? Y de relaciones entre estos elementos que conforman este objeto de estudio. No sé si me siguen con lo que estamos planteando, pero estamos diciendo el lugar central de la teoría dentro del paradigma de investigación que configura, por lo tanto, este campo de estudio de la comunicación, ¿ya? La unidad básica de análisis, por lo tanto, es la de perspectivas teóricas. Lo que vamos a hacer es ver distintas perspectivas teóricas. La perspectiva teórica de la comunicación de masa, la perspectiva teórica del enfoque interaccional pragmático, la perspectiva teórica de la mirada sociocultural de la comunicación, ¿sí? Y entonces la teoría son este sistema de proposiciones conceptuales, ¿sí? Que permite describir, en este caso la comunicación, permiten analizarla, explicarla, y en tanto tal, si lo hace de un modo eficiente, permite luego intervenir resolviendo problemas, ¿ya? Las teorías no solo tienen una función abstracta, intelectiva, es decir, no solo son estructuras de pensamiento, sino, vamos a decir, son herramientas de trabajo que empleamos luego para intervenir sobre la realidad, cuando estas teorías han sido validadas, han sido confirmadas, para ofrecer soluciones. De hecho, los comunicólogos que trabajan en el campo de, por ejemplo, la comunicación organizacional, institucional, de la comunicación comunitaria, lo que hacen es ofrecer soluciones a organizaciones o personas
que tienen problemas de comunicación. Y esto supone decir, oye, mira, tu problema está acá, este es el factor clave. Pero para eso operamos como en un modelo, operamos con perspectivas teóricas. Y hay distintas perspectivas teóricas que nos van a decir cuáles son los puntos más sensibles, más relevantes dentro de la comunicación. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las funciones de las teorías? Hay distintas funciones. Una, Ethan, por favor, estás levantando la mano, te escucho. Ethan, escucho tu pregunta. ¿Te escucha? Profe, Itan dijo que pasó a levantar la mano sin querer. Se escuchó muy bajito, pero alcancé a escucharlo. Ah, ya, fue sin querer. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, aprovechemos de cuando... Profe, yo tengo una, a perdón, ver, si sí, es que va a hacer envío de los Power. sí, los Power los vamos a dejar en cada una de los Power van a quedar en la sección de las unidades correspondientes. Por lo tanto, luego de esta clase yo voy a subir el Power a Cibeduc MD dentro de la unidad que se llama campo de comunicación, va a estar disponible. Vale, gracias. Queda como material de clase. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las funciones, decíamos, de la comunicación? Perdón, de las teorías de la comunicación, ¿no? O en términos más genéricos de las teorías. Las teorías lo que buscan es sistematizar el conocimiento sobre un objeto, en este caso para nuestra preocupación sobre la comunicación. Una teoría que nos muestra, por lo tanto, un conjunto de relaciones entre entidades que previamente parecían dispersas, estableciendo relaciones lógicas entre componentes cuya relacionalidad no es del todo evidente. Una primera función de la teoría es la sistematización del conocimiento, ¿no? Proveen también modelos de comportamientos de áreas de la realidad, o modelos que explican el funcionamiento de un objeto de estudio, en este caso la comunicación, ¿no? Una tercera función es que orientan la investigación, ¿no? A partir de las teorías que nosotros tenemos, definimos problemas de investigación. Cada teoría, ¿no? Vuelca la mirada hacia ciertos tipos de problemas y oculta otros. Es decir, hace mirar la fenomenología de la comunicación en una perspectiva. Por lo tanto, selecciona componentes, les da prioridad uno sobre otro, y en tanto tal orienta el proceso de investigación. A partir de las teorías se formulan hipótesis de investigación que van a dar lugar a proyectos de estudio, ¿no? Tiene, por lo tanto, esta función orientadora la teoría. Y también regula nuestras prácticas, ¿no? Y eso es bien importante. Porque desde cuestiones tan simples, fíjense como, por ejemplo, cómo componer una fotografía. Tras esto, es decir, tras cada uno de los componentes en las artes de la comunicación, en el uso práctico de la comunicación, ¿ya? Para fines de la información social, de la articulación de comunidades, hay tras de ello modelos teóricos, ¿m? Que nos dicen cómo operar de un modo eficiente. Entonces es también regulador de las prácticas, de las intervenciones que nosotros realizamos en la vida cotidiana. ¿Sí? Esas son las funciones, componentes de las funciones de la teoría. Voy a volver a compartir el PowerPoint para referirle, ¿no?
Aquí están las funciones de la teoría. Entonces, sistematizar el conocimiento, decíamos el modo como se organiza el saber en la ciencia, es la teoría. ¿Ya? Ofrecer mapas o modelos, está la idea del mapa. Una teoría es un mapa que nos permite ver el mundo de una determinada manera, teniendo la prevención, sí, que el mapa no es nunca la realidad, ya que esto es un modelo que busca organizar los componentes de la realidad para darle inteligibilidad. La función de la teoría, por supuesto, es eso, es permitirnos comprender cómo funciona el mundo. La teoría en ciencia, ¿no? Como les decía, tiene esta función orientadora. Felipe, por favor, tú parece que estás profesor, levantando la mano. Sí, profesor. ¿Esas son las funciones de la teoría o del paradigma? No, estas son funciones de la teoría, ¿ya? Lo que va así, ya decíamos, primero hablamos de paradigmas de investigación. Los paradigmas de investigación contienen presupuesto epistemológico, perspectivas teóricas, tipos de diseños metodológicos. Pero les decía, dentro del paradigma de investigación, el lugar central, el más relevante, es el de la teoría, porque la teoría es la que sistematiza el conocimiento, son estructuras sociales de conocimiento, ¿ya? Y las funciones de la teoría son estas: sistematizar, por lo tanto, el saber, estableciendo relaciones entre los elementos, ¿no? Ofrecer un mapa que es organizador de los datos sobre el comportamiento empírico del objeto, ¿no? Orientar en la investigación y también regular nuestras prácticas, organizan nuestros quehaceres, ¿ya? Dentro de estos sistemas de proposiciones, ¿no? Que son las teorías, la unidad básica que componen las teorías son los conceptos, lo que nosotros en el marco del lenguaje de sentido común denominamos definiciones. ¿Cómo se definen los elementos? La identificación de cuáles son los componentes de esa área de la realidad. Fíjense, acá usamos una metáfora visual, que es la metáfora de la preñez, ¿ya? Porque concepto viene del latín concipere, que es concebir. Un concepto es como yo concibo, es decir, como yo entiendo un objeto de la realidad, un fenómeno del campo empírico, entendiendo que esta unidad de entendimiento es algo que yo he creado, es una criatura misma, nuestra, ¿no? Es una criatura que nosotros gestamos. Por eso la metáfora de la concepción, la metáfora de la preñez. Los conceptos son producidos por los investigadores. No son unidades naturales, espontáneas, ¿no? Son términos lingüísticos a los cuales se le asocia una proposición que describe un objeto y por lo tanto nos provee una representación general abstracta. Nos va a decir, por ejemplo, comunicación, ¿ya? Hay distintos conceptos de comunicación. Nosotros vamos a ver a lo largo del curso distintas concepciones de la comunicación. Por ejemplo, con la comunicación como transmisión de información, ¿no? El envío de un mensaje de un punto a otro. Eso es característica del primer paradigma, ¿ya? La idea del todo comunica. En la interacción todo es comunicación. No existe la no comunicación. Otra idea, otra concepción, ¿ya? Esa es característica del enfoque interaccional pragmático. Una tercera concepción que vamos a ver: la comunicación como el intercambio de sentido, como en el encuentro en el plano del significado, apelando a la etimología de la noción de comunicación, que es lo que se tiene en común. Comunicación viene de comunión, común, unión, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre en la comunicación? Que nos encontramos en esta última acepción, ¿no? En la perspectiva sociocultural, nos encontramos compartiendo significados, ¿ya? Esos son distintos conceptos de comunicación, pero son conceptos de comunicación en disputa, porque entendemos uno u otro, y distintas escuelas y distintas paradigmas
de investigación y por lo tanto distintas perspectivas teóricas o trabajan con distintas concepciones de comunicación. Y cada una de estas concepciones va a tener luego componentes, va a tener una serie de implicancias, elementos presupuestos, ¿ya? En la idea de que la comunicación es transmisión de información, eso presupone que basta que yo emita un mensaje y listo, y logré la comunicación. Ya lo logré. Es decir, basta que yo hable aquí para que ustedes entiendan todo perfectamente. ¿Ya? Eso está tras ese concepto. ¿Ya? Bueno, lo que estamos diciendo es que componentes sustantivos de las teorías, fíjense, son los conceptos. Son las unidades básicas del conocimiento en el campo de la ciencia. ¿Ah? Porque son ahora representaciones, pero de objetos específicos, no de zonas de realidad, de componentes. Una teoría se compone de una serie de proposiciones conceptuales, ¿ya? Que describen, analizan, explican. Por lo tanto, los conceptos son componentes de la teoría, son unidades básicas. De hecho, uno parte trabajando en teoría aproximándose a los conceptos. Es el primer trabajo más elemental, comprender un concepto, ver todo lo que un concepto encierra, ¿eh? Todos los rasgos semánticos, todos los elementos implicados. Luego los conceptos se van a poner en relación unos con otros. Por ejemplo, el concepto de comunicación y el concepto de información, el concepto de significación, el concepto de metacomunicación, son conceptos que vamos a ir viendo, que se articulan de distinta manera en distintas perspectivas teóricas. Cada teoría, entonces, pone en relación diversos conceptos. Y también establece una jerarquía de conceptos. Dice los conceptos, el concepto central madre, el cual se derivan otros, al cual se vinculan otros. ¿Ya? Hay un modo de organizar, de posicionar los conceptos, que son estas representaciones, fíjense, sociales abstractas de un objeto. Ya, y son criaturas nuestras. Otro componente sustantivo son los modelos. Ahora son representaciones figurativas, icónicas, imaginéticas, ¿no? Que nos muestra una imagen integrada de este objeto de estudio o zona de realidad. Vamos a ver distintos modelos de comunicación, ¿no? Lo que hace el modelo es que esquematiza, ¿no? Al esquematizar, descompone el proceso identificando sus distintos elementos integrantes y los representa gráficamente. Es una representación gráfica de los componentes de un objeto, de un proceso, de un área de realidad y sus articulaciones y sus relaciones. ¿Sí? Por lo tanto, descompone, esquematiza, descompone y muestra relaciones. Lo importante de los modelos es que nos son capaces de transmitirnos una imagen integrada, ¿eh? Del fenómeno y de sus componentes y sus relaciones, de un modo sintético, de algún modo sintetizan, por lo tanto, a la teoría. El modelo es una representación esquemática, figurativa, gráfica, de los componentes básicos de esta teoría y de las articulaciones de la relación entre los componentes, que por lo tanto sintetiza a esa concepción, a esa perspectiva de ese objeto, en este caso de la comunicación. Si ustedes ven estos componentes, ¿no? Los conceptos, los modelos, los sistemas de proposiciones, esos son los que van a constituir la teoría. Y decíamos, la teoría es para el cientista social, para el comunicólogo, esto es una metáfora, es como una caja de herramientas. ¿Eh? Son los instrumentos de trabajo. ¿Ya? Porque cuando yo, por ejemplo,
trabajo como consultor o como coinvestigador, lo que hago es acudir a esos sistemas de conocimiento que son las teorías, que me dicen, oye, ¿qué es la comunicación? ¿Cuáles son los factores más relevantes? ¿Cuáles son los factores críticos? ¿Cómo se organizan? Para ver la realidad y tratar de hacer un diagnóstico, decir, oye, mira, en tu situación está acá fallando este factor. Aquí tenemos que intervenir para resolver tu problema. ¿Ya? Entonces, es una caja de herramientas. Es un instrumento de trabajo. ¿Ah? Con ello los comunicólogos trabajamos. Yo trabajo como investigador en comunicología, no tanto en el campo aplicado, pero también en ocasiones, en algunos dominios, también trabajo en áreas aplicadas. Por ejemplo, he sido coordinador del equipo de comunicaciones del sindicato, del SINDOC de la UH, en el marco de conflictos laborales, ¿no? En los últimos años. Me ha tocado coordinar esa tarea. Y lo que hacemos es diseñar intervenciones a partir de modelos teóricos, a partir de ideas, es decir, saber qué hacer para que tenga impacto, ¿eh? Qué tipo de acción desarrollamos para poder comunicar algo, para defender nuestros intereses. Bueno, tanto en plano de investigación, por lo tanto, el uso del pensamiento abstracto, como de el arte de la comunicación, de la aplicación de la comunicación para resolver problemas concretos o enfrentar situaciones en la vida cotidiana, empleamos estos modelos teóricos, estas concepciones, estas definiciones. Es decir, ¿qué es lo que yo entiendo por comunicación es fundamental para decir, oye, ¿cómo vamos a trabajar entonces? ¿Qué es lo que tenemos que lograr? Y el curso va a ir mostrando, por lo tanto, estos debates en torno a estos elementos, debates en torno a las definiciones, los conceptos, los modelos y por lo tanto las teorías de la comunicación, distintas perspectivas teóricas de la comunicación, muy sucintamente, ya porque es un semestre corto, bastante estrecho, pero lo que busca es que ustedes se aproximen a la idea del campo, entiendan que este es un espacio donde no hay una alternativa, sino varias en disputa, ¿ya? Que el campo teórico es un lugar donde se debate, donde se asumen distintas posiciones y donde uno tiene que escoger un emplazamiento, un lugar donde se sitúa. Yo tengo el mío, pero cada uno de ustedes tiene que buscar su emplazamiento y por supuesto poder argumentar esto, fundamentar por qué, cuáles son las ventajas de asumir una u otra posición, una u otra definición. Bueno, por último y para terminar, señalarle algunos rasgos de las teorías científicas, cómo se han constituido. Y es que básicamente las teorías, fíjense, surgen de procesos de observación regulados sistemáticamente, metodológicamente. Las teorías constantemente se someten a prueba a través de la contrastación empírica, pero una teoría sirve solo tanto no se adecua a la realidad, hay que desecharla, sustituirla, mejorarla, ¿ya? Y si identificamos una teoría que no funciona, nos corresponde criticarla y superar los problemas que presenta esta teoría. Por lo tanto, están abiertas a refutación, ¿no? A crítica. La crítica es parte del trabajo en ciencia, ¿no? Y son objeto, por lo mismo, de disputa. Como son objeto de disputa, el estudio de la comunicación se constituye como un campo, donde vamos a tener a distintos, fíjense, instituciones y grupos dentro de instituciones que asumen posiciones dentro de diversos paradigmas. Y a partir de ahí realizan sus prácticas, ¿eh? Disputándose los espacios de influencia, legitimidad, acceso a recursos, en fin. Eso es lo que constituye el campo, ¿no? Esta disputa por la posición, por la capacidad de influencia, por el prestigio, por el acceso a recursos. ¿Preguntas? No sé si hay preguntas. La idea es que... Todo claro, profesor. Bueno, vamos a compartir
el Power para que ustedes lo tengan. El próximo lunes vamos a detenernos en las instrucciones para el ejercicio grupal. La idea es que ustedes investiguen en revista, ahí van a ir viendo cómo se constituye este campo. Una de las tesis que vamos a desarrollar acá en el curso es que la historia de constitución del campo impronta el desarrollo del mismo. Vamos a ver que el campo de los estudios de la comunicación se constituye en departamentos de sociología y psicología social norteamericanos en la década de los 40, entre los 40 y los 50, abocado al estudio de los medios de comunicación de masa. Eso todavía está vigente en nuestro campo y todavía podemos ver las huellas de esa perspectiva, de esa mirada, en lo que hacen los comunicólogos en nuestro espacio. Y yo creo que eso debiera, por ejemplo, reflejarse en las revistas. Vamos a ver si es así o no. Puedo equivocarme, ¿no? Pero podemos poner a prueba esa hipótesis. Entonces, bueno, estamos en la hora y si no hay más preguntas, quedamos aquí. Yo les voy a mandar los links para las clases los próximos días, lunes y martes, para que las tengan con suficiente anticipación. Vamos a ir linkeando semana a semana. Pueden partir leyendo el texto de María Inmacolata Vasallo de López, que habla precisamente de la noción de campo, cita a Bourdieu, habla de cómo este campo se fue constituyendo transdisciplinariamente, desde sus inicios y hasta el día de hoy siempre ha estado esa transdisciplinariedad. Fíjense que lo que vamos a decir es que parten departamentos de sociología y psicología social. Los norteamericanos además son muy transdisciplinarios. La formación norteamericana, a diferencia de la nuestra, ellos van pasando en distintos niveles de formación, del bachelor al doctorado, por distintos procesos formativos, en distintas áreas disciplinarias. Y eso les da una mirada un poco más amplia que el que se ha formado solo dentro de una disciplina. Bueno, eso. Está el texto también de teoría, que es importante para... Profesor, ¿las lecturas también las va a subir o las tenemos que buscar en internet? No, las lecturas están ya colgadas en la página del curso. Las que corresponden a la primera unidad, tanto el texto sobre el campo de esta autora María Inmaculata Vasallo de López, como el de los metodólogos Fernando Hernández y Baptista sobre teoría, están las dos disponibles ya, en PDF. Ustedes solo la tienen que bajar. Y luego voy a colgar este PowerPoint también. Profesor, las lecturas me aparecen como disponibles en el CIEDUC antiguo, no en el CIEDUC MD. Pero a mí, profe, a mí me aparecen en el nuevo igual. Están las dos lecturas que usted puso en el CIEDUC nuevo igual. Es que sabes que yo creé el curso fue creado en el CIEDUC MD. ¿Ya? Las lecturas pueden estar disponibles en el curso del año pasado, porque teóricamente, todo esto hay que decir teóricamente, porque este es un proceso de implementación que está haciendo la universidad. Al momento en que yo creé el curso en el CIEDUC MD, se supone que ya no se creaba en el tradicional. No debiera existir Teoría de la Comunicación y ICOM 070-2020. Debe existir uno 2019, ese sí. ¿Ya? Pero yo, el lugar donde lo colgué es en el nuevo, en el MD. Pero me dice que alguno de ustedes lo encontró ahí. Sí, profesor, pero yo en el MD no tengo nada. Pero ahí me consigo los textos, no hay problema. No sé si están, quizás Felipe lo está viendo mal, pero están en la parte, porque usted los dividió por unidad. Entonces, por unidades, sí.
Quizás que tenga que ver en la hay unidad. una primera entrada al curso donde está el programa. Luego van, cada una de las unidades van a ir almacenando todo el material sobre esa temática. Sí, ahí Entonces, están. dentro de la primera unidad, que es campo de estudio, si te vas a la pestaña de campo, Sí, dentro de ahí esa están. pestaña, ahí están. Claro, Sí, cuando uno entra al principio, tiene una panorámica general, pero tienes que ir entrando a cada una de las pestañas. Y ahí ahí en esa pestaña de campo de comunicación yo voy a subir ahora el PowerPoint, ¿ya? Y eso. Entonces parece que está funcionando Cibeduc MD, Moodle. Entonces, bueno, quedaríamos hasta el próximo lunes. Oye, por favor, siempre traten de, no hay problema que se formulan la pregunta, porque cuando yo ahora estaba compartiendo el PowerPoint, dejaba de tener acceso al chat, por lo tanto no podía ver si es que las preguntas que estuvieran entrando por ahí. Por lo tanto, si alguien quiere preguntar, dice, profesor, pregunta nomás y yo le doy la palabra. Este es un espacio de diálogo compartido, ojalá podamos comunicarnos de un modo fluido, así que no hay problema en interrumpir al profesor, ¿ya? Si es que yo no veo en un determinado momento el chat, pueden decir, profe, una pregunta, y no hay problema en ello. Bueno, quedamos hasta aquí entonces, que tengan muy buena semana. Nos despedimos. Chao, profe, que esté bien. profe. Chao, profe. cuídense. Chao, profe. Profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao.